En este video te voy a tratar de hablar acerca de la relación entre Saturno y el Sol. Tengan o no tengan aspecto, Saturno y el Sol están íntimamente relacionados porque Saturno es un planeta social que lo que hace es promover la maduración del propio Sol para la integración social, ¿sí? Para formar parte de la sociedad, para crecer, para madurar, para que el propio Sol madure. Lo que pasa es que la relación entre estos dos planetas, sean con aspectos o no, puede resultar ser problemática. En el caso de que haya relaciones tensas como cuadraturas o oposiciones, el Sol puede terminar, el Saturno puede terminar siendo proyectado a través de figuras de autoridad, a través de otras personas, o incluso adoptar una especie de figura de autoridad que entre en tensión con lo que yo soy verdaderamente. El Sol representa lo que yo soy. Saturno representa muchísimas cosas, desde la ley, desde la autoridad, pero también representa la figura de autoridad que uno incorporó en su infancia. Y a través de esa figura de autoridad uno crece, tiene un modelo de crecimiento, una especie de copia, una especie de estructura a seguir para poder madurar y salir al mundo. Lo que pasa es que esa estructura, esa copia que me entregó el mundo, ¿sí? Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser un profesor, puede ser un personaje de la televisión, puede ser el verdulero, puede ser cualquiera. Cualquiera puede tomar como esa especie de modelo o referencia para una persona a seguir, ¿sí? Como un modelo de integración maduro, como un modelo donde el Sol se despliega, ¿sí? El problema acá es que en los aspectos tensos hay una tensión muy fuerte entre el modelo que incorporé de, de autoridad y lo que yo soy verdaderamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a haber? En la medida en que yo me despliego espontáneamente, auténticamente, puedo sentir cierta inhibición. Porque hay que pensar que Saturno es también la realidad social, la realidad objetiva, la realidad de las normas, de las leyes, la realidad consensuada, ¿sí? La realidad en la que todos estamos de acuerdo. Bueno, entonces, para resumir, Saturno es el ojo crítico que uno adopta desde la sociedad. Y eso puede, de alguna forma, estar a favor o en contra del desarrollo de la propia solaridad, del propio sol del individuo, ¿sí? Si está en aspectos armónicos, ese deber ser, que es el ojo crítico que todo lo juzga, que viene desde del exterior, va a estar a favor, va a haber una buena relación entre lo que yo quiero ser, que es el sol, y esa imagen, esa figura de autoridad que me mostró cómo yo debo ser en un contexto social, ¿sí? Entonces, va a haber una buena relación, por lo tanto, es mucho más fácil crear un proyecto en común entre estas dos partes de vos, ¿sí? El yo debo de Saturno y el yo quiero, el yo soy, que es tu sol, ¿sí? Se va a desplegar con facilidad tu esencia solar a través de los modelos autoritarios incorporados. Pero el problema se da cuando esa relación, esos aspectos, no son armoniosos, sino que son tensos. Y cuando son tensos, a diferencia de cuando son armoniosos, me generan una inquietud interna que me obliga, de alguna forma, a elevar los dos planetas, tanto al Sol como a Saturno. Llegar con los dos planetas a un acuerdo en común donde los dos planetas se expresen con la misma energía, pero con una energía mucho más elevada, ¿sí? Lo que te invitan a hacer, sobre todo los aspectos tensos, es alquimizar la energía, ¿sí? Convertir el plomo, ¿sí? Que vendría a ser Saturno, que puede ser un plomo, en oro, ¿sí?
Saturno siempre, por más que esté en aspecto tenso con el Sol, siempre va a estar a favor del desarrollo de la individualidad. Lo que pasa es que al estar en aspecto tenso, ese desarrollo va a ser mucho más disciplinado, va a requerir mucho más de tiempo, de compromiso, va a requerir de mucho trabajo, de muchos años. ¿Sí? Va a ser un camino arduo donde yo encuentre mi esencia solar. ¿Sí? Entonces, en este caso, hablar de cuadraturas o oposición o aspectos tensos entre el Sol y Saturno es lo mismo que decir que el camino donde yo encuentro mi solaridad va a ser un lugar bastante complicado, pero a través de esas complicaciones que me va presentando la vida, el Sol se va a desplegar en su verdadera esencia. Saturno lo que va a hacer es frustrarte un montón de veces hasta que logre sacarte la careta, todas las caretas que nos ponemos frente a la realidad consensuada como para agradar a los demás y mostrar, desplegar el verdadero ser que yo soy. Desplegarme, mostrarme con espontaneidad y autenticidad. A eso va Saturno. Saturno quiere eso. Y lo que no quiere Saturno es que copies modelos, estructuras ajenas que no sean compatibles con tu propio Sol. Esa es la tensión que hay entre Sol y Saturno en estado de cuadratura u oposición. Estando en cuadratura o en oposición, me dice que tuve una familia, un padre, una figura de autoridad que no estaba muy, o sea, como que me ofreció una especie de modelo a seguir a nivel social que de alguna forma me motila, ¿sí? Y bueno, nada, yo voy a ir por la vida inconscientemente creciendo a través de esa voz, ¿sí? Y dependiendo de cómo es mi estructura psíquica, le hago caso o no le hago caso, o lo reformo, o me relaciono de una forma peculiar con lo que es esa voz interna que es Saturno, y hago lo que hago, ¿sí? Entonces, habrá estructuras psíquicas dentro de una carta natal que tengan una relación más conservadora y acepten el modelo, la estructura que me ofreció esa figura de autoridad. Entonces, yo solamente me limito a copiar esa misma estructura. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que al llevar esa fórmula, yo estoy recortando mi propio Sol, ¿sí? Y eso es lo que pasa con la tensión entre estos dos planetas, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene Sol, cuadratura Saturno, va a tener que, de alguna forma, crear una especie de identidad para no sentir el dolor que le causa el rechazo de papá, ¿sí? En su infancia muy probablemente habrá experimentado el rechazo o más bien la no aprobación, la falta de validación y de registro de su padre, y eso le va a pesar de por vida, y entonces lo que va a hacer es, lo que se va a preguntar constantemente es, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién tengo que ser? ¿Qué debo hacer para recibir lo que mi papá quiere? Lo que mi figura de autoridad quiere, ¿sí? Eso lo llevamos, los arrastramos todo el tiempo, durante toda la vida. Y sobre todo esto sucede con las personas que tienen aspectos tensos, oposición cuadratura, semicuadratura, sesquicuadratura, con Saturno y el Sol. Y el desafío acá es que ese aspecto le va a generar tanta frustración, que esa frustración es una prueba de que no estás yendo por el camino correcto, ¿sí? Hay mucho Saturno en esa estructura y falta Sol en esa estructura de la carta natal, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que el Sol no se puede desplegar, está asfixiado por la rigidez que le está dando Saturno.
Entonces se limita únicamente a replicar un modelo de vida que no es auténtico, que no es de su propio querer, ¿sí? Por ejemplo, una buena cuadratura Sol-Saturno sería una persona que acepta, para no sentir el dolor de la falta de validación por sus padres, la carrera que los padres elijan para sus hijos, ¿sí? Entonces, el hijo les pregunta a sus padres, ok, ¿qué querés que sea? ¿Querés que sea médico, ingeniero? A mí no me importa, no me importa mi vocación. A mí lo que me importa es que ustedes no me hagan sentir otra vez ese dolor, ese rechazo de no ser querido por lo que soy, ¿sí? Y bueno, esa persona con cuadratura u oposición a Saturno, con Sol, va a emprender un largo viaje de frustración, porque lo que va a hacer es replicar un montón de fórmulas que van a estar en contra de su propio Sol. En ese caso, el Saturno está en contra de su propio Sol. Entonces, la forma de solucionarlo esto es aceptar esa frustración, meterse dentro de esa frustración. ¿Por qué me siento frustrado? ¿Por qué sí, me siento frustrado? ¿Qué es lo que pasa conmigo mismo? Y lo que va a pasar, en una cuadratura va a pasar que yo quiero una cosa totalmente distinta en relación a lo que quieren mis padres. Y voy a tener que lidiar con esa falta de aprobación de mis padres. Pero ese dolor, esa falta de aprobación por parte de los padres es una especie de sustrato que nutre al Sol para que se meta más en sí mismo y le deje de pesar tanto la mirada del otro. ¿Sí? Saturno es mucho eso, la mirada del otro, la comparación, la crítica. ¿Sí? Entonces, el viaje que tiene una persona en oposición o cuadratura Sol-Saturno es que va a encontrar su verdadera esencia a través de un montón de obstáculos. Y el obstáculo va a ser los modelos de autoridad que hayan incorporado. ¿Sí? Incorporaron unos modelos muy rígidos, muy estructurados que están en contra de su propio Sol. Y entonces lo que va a hacer es seguir ciegamente a esa especie de fórmula con tal de no volver a sentir el dolor. ¿Sí? Esta es una forma de manifestación dentro de lo que es la cuadratura Sol-Saturno. También vale para la oposición. Mientras que, vuelvo a repetir, con los aspectos armónicos es distinto. O sea, el modelo que incorporé dentro de mi vida está bastante de acuerdo con lo que es mi propio Sol y me va a ayudar, va a ser mucho más fácil crear un proyecto en común entre Saturno y Sol en el caso de sextil, en el caso de trígono, ¿sí? Bueno, y en el caso entre la conjunción Sol-Saturno, yo me voy a identificar muchísimo con esa figura de autoridad, lo voy a admirar a tal grado que la voy a copiar y voy a hacer ese Saturno, voy a encarnar ese Saturno dentro de mí, ¿sí? Voy a transformar a ese Saturno en mi Sol, ¿sí? Acá lo que pasa es que no hay dolor, porque yo de alguna forma admiro desde mi conciencia solar esa figura de autoridad que hay afuera y voy a querer ser esa persona. El tema es que también va a haber falta de autenticidad, pero esa falta de autenticidad no va a ser registrada, ¿sí? Es más, con el paso del tiempo, cada vez más personas le van a pedir a esa persona con Sol en conjunción a Saturno que sea ella misma, ¿sí? Porque estuvo a lo largo de toda su vida incorporando ese modelo de vida, ese modelo de ser, ¿sí? Y lo llevó a cabo y no le generó tanta tensión, todo lo contrario, le favoreció muchísimo al desarrollo
de su propia individualidad. Lo que tiene es que no despliega desde su corazón, desde su sol, sino que más bien copia. Después también puede pasar que una persona no integre a Saturno y orbite alrededor de una persona que para mí represente a Saturno. Por ejemplo, esto sucede muchísimo en cuadraturas u oposiciones. Esta es otra forma de manifestar el mismo aspecto entre los dos planetas. Por ejemplo, mi papá siempre fue, pongo un ejemplo, mi papá siempre fue una persona que no aprobaba lo que yo hacía y constantemente me generaba frustración. Y bueno, esa fue mi infancia de alguna forma, y en el futuro vaya a replicar esa misma infancia, esa misma sensación, y necesite una persona que sea como una figura externa que represente todo lo que significa Saturno y orbite alrededor de él y se sienta de la misma forma como se sintió en su infancia. Muy probablemente este es el caso típico de las mujeres antiguas, ¿sí? De 1950, ponele, donde la figura paterna era muy marcada, era muy autoritaria y estaba como que de alguna forma siempre chocaba con la figura femenina. Y la figura femenina tenía que crecer en el hueco que podía, ¿sí? En un espacio muy limitado que le ofrecía Saturno en ese momento. Se lo castraba mucho a la mujer socialmente, no se le permitía ser como es espontáneamente las mujeres. Entonces, más o menos por 1950, ponele, se da mucho de esas mujeres que vivieron un padre que los marcó mucho y no les permitió ser. Tanto fue así que no pudieron integrar a su propio Saturno, ¿sí? No pudieron adentrarse dentro de ese viaje que te ofrece el aspecto, donde decís, estoy siguiendo modelos que son totalmente ajenos a mi propia solaridad, ¿me entendés? Sino que aceptan ese modelo ciegamente y se dejan llevar. Y eso es lo que sucede con este estilo de mujer, con este estilo de arquetipo de mujer que lo que hace es ir, casarse, tener hijos y tener un marido que no la valide, ¿sí? Un marido que no la reconozca, que no la aprecie, ¿sí? Eso es muy típico de cuadratura Sol-Saturno o oposición, ¿sí? Volver a repetir la misma figurita. Ahora papá se convirtió en mi marido y mi marido hace lo mismo que mi papá que hacía cuando yo estaba transitando mi infancia, cuando mi papá no podía ver ni valorar todo lo que hacía, ni tampoco podía valorar lo que yo soy. ¿Sí? Esa es la tensión que se manifiesta, y en estas personas que aceptan y se dejan llevar por ese molde, por esa figura proyectada, por ese planeta proyectado y no integrada, se pierden la oportunidad de cuestionar y empezar a, de alguna forma, destruir ese modelo que está asfixiando el Sol, ¿sí? Acá es cuando Saturno otra vez vuelve a asfixiar el Sol y el Sol no se permite desarrollarse. Y vos fíjate, en los dos ejemplos, cada uno era en dos polarizaciones, o sea, eran dos ejemplos totalmente distintos. Uno que aceptaba el desafío y lo aceptaba como si fuera una oportunidad donde toda esa frustración, todos esos obstáculos no eran más que un modo de entrar dentro de sí mismo para sacarse las caretas. Y después, el otro extremo vendría a ser esa persona que no logra integrar a Saturno, sino que tiene una figura externa que representa el modelo que sigue inconscientemente a Saturno. ¿Sí? A Saturno, ¿sí? Esa persona no está viviendo su Saturno, no lo está integrando. Nosotros integramos a Saturno cuando decimos que incorporamos esa figura de autoridad dentro de nosotros,
nos encarnamos en esa figura de autoridad que nosotros decidimos conscientemente ser. Y vos fíjate que la forma de madurar con Saturno es esa, integrando a Saturno, integrar esa figura, vivir esa figura de autoridad, siempre y cuando no asfixie mi sol. Y ese sol siempre y cuando no pase los límites, los bordes que me ofrece Saturno.